Buenos días, gente. Vamos a dar nuestra clase de hoy, la parte estática. Uno de los principios que más se utiliza es el principio de traslación de ejes. Se le llama también principio de transmisibilidad. Si es que ponemos nuestra fuerza en la línea de acción de la fuerza, produce el mismo efecto. Entonces, si este cuerpo se estira del punto A o si se empuja del punto B, con tal que esté en la línea de acción, produce el mismo efecto. Entonces, el principio de transmisibilidad no importa el punto de aplicación de la fuerza. En cualquier punto que esté actuando la fuerza, produce el mismo efecto. En el caso del punto A, en el punto B o en el punto C. El otro que se utiliza en la parte estática, el cuerpo. Si tenemos un cuerpo, el peso se ubica en el centro de gravedad de la figura. En el centro de gravedad de la figura. Entonces el peso, su punto de aplicación es el centro de gravedad. Si tenemos un círculo, es el centro del círculo. Si tenemos un cuadrado, está en el punto de intersección de las diagonales o como un rectángulo. Entonces, dependiendo del punto de aplicación del peso, ¿verdad? De acá tenemos un ejemplo, la persona está llevando una mochila, ¿verdad? Tenemos el centro de gravedad de la mochila y el centro de gravedad de la persona. Entonces más fácil va a ser la persona llevar cuanto más cerca estén los dos centros de gravedad, ¿verdad? Entonces tenemos que ubicar el centro de gravedad de cada figura. Y ahí es donde se aplica el peso. El equilibrio de un punto material. Entonces se dice que un cuerpo está en equilibrio cuando el cuerpo no se traslada y no está rotando. Entonces vamos a tener, se dice equilibrio estático o equilibrio dinámico. El equilibrio estático realmente está en reposo, no hay movimiento. Pero el equilibrio también puede ser dinámico, si es que la velocidad es constante, la aceleración es nula. Entonces, para determinar nuestro equilibrio, tenemos que la sumatoria de todas las fuerzas o la fuerza resultante tiene que ser cero. Entonces, si tenemos una línea recta, un cuerpo que se va con velocidad constante, la aceleración es cero. Y acá tenemos que hacer nuestra referencia, nuestro sistema de referencia, y trabajar con las fuerzas, son vectores en forma vectorial. O sea que la fuerza resultante sea cero. Entonces, si tenemos acá, cuando tenemos todas las fuerzas pasan por un único punto, en este caso todas las fuerzas pasan por el punto A, pasan por el punto A, nos basta que la sumatoria de fuerzas sea cero. Pero si puede rotar también el cuerpo, se utiliza también sumatoria de momentos que nos puede girar. Entonces, uno de traslación y otro es de rotación. Acá tenemos el equilibrio estático de un punto material. La suma de todas las fuerzas o la fuerza resultante tiene que ser cero. Entonces, si tenemos acá, todas esas fuerzas pasan por un único punto, nos basta que la sumatoria de fuerzas sea cero. Como estamos trabajando en dos ejes, la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser cero y la sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Y a partir
de este sistema de ecuaciones se resuelven. Calcular las tensiones o calcular reacción, dependiendo del ejercicio. En el equilibrio, la sumatoria de fuerza tiene que ser 0. Y solamente trabajamos en el plano, solamente en X y en Y. Tenemos un ejercicio, un cuerpo de 80 newton de peso se mantiene en equilibrio mediante hilos ideales, así que los hilos no tienen peso. Todos los ejercicios que nos vamos a estudiar, los hilos no van a tener peso, no hay rozamiento en la polea. Determine las tensiones soportadas por los hilos AB. Los hilos solamente son de tracción, solamente puedo estirar. El hilo solamente puedo estirar. Entonces, todas estas fuerzas pasan por el nudo A, por el punto A. Y voy a tener la tensión que sea de A en sentido AB y otra tensión de A en sentido AC. Entonces se le llamó de tensión 1 la tensión entre A y C. Y de tensión 2 entre A y B. Y tenemos la fuerza peso que siempre va a apuntar al centro, o sea que hacia el suelo, ¿verdad? Siempre hacia abajo. Acá vamos a tener nuestros ángulos. ¿Sí? Tenemos nuestros ángulos y esto es de 30 grados. ¿Verdad? Si trabajamos con un triángulo, esto viene a ser 60 grados. Y este ángulo otra vez viene a ser 30 grados. O se dice por alternos enteros, este ángulo viene a ser 30 grados. De la misma forma, este ángulo es de 60 grados, o hago un triángulo rectángulo, o digo por alternos internos que este ángulo es de 60 grados. A partir de ahí descomponemos cada tensión en sus dos ejes coordenados. Hacemos nuestro eje coordenado, el eje de las X y el eje de las Y. Se descompone esa tensión 1 en tensión 1X y tensión 1Y. Esta tensión 2 se descompone en tensión 2Y y tensión 2X. Y para tener la tensión en X es por coseno y el opuesto viene a ser seno. Para la tensión 2X por coseno en el eje X y en el eje Y seno. Y saber trabajar con los cuadrantes, los signos de los cuadrantes. Y ahí se hace la sumatoria de fuerza. Vamos a tener que la tensión 1X va a ser la tensión 1 por coseno. Y coseno de 30 es radiz 3 sobre 2. La tensión 2X va a ser la tensión 2 por coseno de 60. Coseno de 60 a un medio sería tensión 2 dividido 2. Y la componente del peso, sabemos que ya es 0, no hace falta hacer, ¿verdad? Para la componente Y, la tensión 1 por seno de 30, seno de 30 a un medio, va a quedarse tensión 1 dividido 2. La tensión 2Y sería tensión 2 por seno, sería la tensión 2 por radiz de 3 sobre 2. Y el peso en Y sería la masa por la gravedad, ¿ya? Que sería de 80 newton. Y hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿verdad? Hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje X. La tensión 1 es positivo y la tensión 2 es negativo. Desde acá, esto está igualado a 0. No tengo nada en el eje X. Entonces, por sumatoria de fuerza voy a tener que tensión 1X menos tensión 2X es igual a 0. Por sumatoria de fuerza en el eje Y, vamos a tener la tensión 1Y, la tensión 2Y y el peso. La tensión 1Y es positivo y la tensión 2Y es positivo. Entonces acá vamos a tener otra ecuación, la sumatoria de fuerza en Y. Igualamos, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no?
por sumatoria de fuerza en X y sumatoria en Y. Resolviendo este sistema de ecuación, encontramos que la tensión 1 es de 40 newton y la tensión 2 es de 40 raíz de 3 newton. O sea, acá los ejercicios de equilibrio siempre van a descomponer las fuerzas por sus componentes rectangulares y hacer que todas las fuerzas en X sea 0 y toda la sumatoria de fuerzas en Y sea 0. Y van a tener dos ecuaciones con dos incógnitas y resolver esas ecuaciones. También se puede determinar por triángulo, por el teorema del seno. Si es que saben utilizar con los triángulos, es fácil. Pero si no sé trabajar con los triángulos, es muy difícil, ¿verdad? Una vez en este caso es algo simple, ¿verdad? Vamos a tener acá que la tensión 1, pues la tensión 1, la tensión 1 más el peso, y acá vamos a tener la tensión 2. Tengo un triángulo, siempre tiene que cerrarme el triángulo. La suma de todas estas fuerzas tiene que ser 0. Entonces, esto sería de 80 newton. ¿Ya? Yo sé que este ángulo que tengo acá es de 30 grados. ¿Ya? 30 grados. Y yo sé que este ángulo acá, en este triángulo rectángulo, sería de 60 grados. ¿Ya? Y ahí tengo que ver cuál es el ángulo que forma el peso con la tensión 2, saber cuánto es este ángulo que tengo acá. ¿Ya? O este ángulo que tengo acá, que es de 60. Entonces esto va a ser 30. Entonces esto es 60. Y ahí utilizan por el teorema del seno. 80 es a seno de 90, como mi tensión 1 es a seno de 30, como mi tensión 2 es a seno de 60. Pero una vez este es más simple, es el triángulo, formar el triángulo. Una vez es complicado, si yo tengo más de 3 fuerzas ya no me sirve el triángulo. Necesariamente tengo que calcular por sumatoria de fuerza en X y en Y. En este caso es simple, una vez tengo más vectores o más difícil encontrar los ángulos entre los vectores, ¿no? Más yo le recomiendo utilizar sumatoria, descomponer la fuerza en su componente X y descomponer en componente Y. La suma de todas las fuerzas tiene que ser 0 en el eje X y la suma de todas las fuerzas en el eje Y tiene que ser 0. Acá tienen un ejercicio que pueden resolver. Calcular la tensión 1 más de pie. Calcular la tensión 1 sabiendo que el sistema se encuentra en equilibrio. Hagan la sumatoria de fuerza en X y la sumatoria de fuerza en Y. Podemos utilizar la gravedad como 10.
dan sus ejes coordenados, el eje X en el eje Y. Se descompone la fuerza en la componente X. Sería T1 menos la tensión por coseno de 37. Por sumatoria de fuerza en Y voy a tener T por seno, que es positivo, y 12 por 10 es 120, menos 120. Me tiene dos ecuaciones con dos incógnitas para resolver y encuentren cuánto sale T1. Resolviendo, descomponiendo nuestra tensión en su componente X y Y, o de la tensión por seno de 37 y la tensión por coseno de 37. Haciendo sumatoria de fuerza en X, vamos a tener que sería este sería la tensión en Y, ¿verdad? En Y es seno de 37 menos el peso. O sea, acá está mal los ejes coordenados, solamente que acá tendría que ser Y, ¿verdad? Sumatoria de fuerza en Y es la tensión seno de 37 menos el peso. Acá tiene que ser X. Despejamos nuestra tensión y llevamos en la ecuación 2, ¿verdad? Por sumatoria de fuerza en Y tenemos T1 menos la tensión por coseno. Sustituimos la tensión por su valor y vamos a tener que sería 120, que sería T dividido seno de 37 por coseno de 37. Resolviendo esto sale 159,2. Como no tengo otra opción, el aproximado de esto sería de 160. Ya tiene otro programa para resolver. Tenemos una cinta de goma, tiene una longitud natural de 80 centímetros. Esta goma estaba acá en este punto. Estaba en este punto, sería de 80 centímetros. Cuando estiramos con una fuerza F, el elástico se va a deformar. Está estirando del medio.
Esta es perpendicular, está estirando del medio. Con una fuerza F de 0,5 newton y ahora la cinta mide 100 centímetros. El 100 centímetros es todo esto. 100 centímetros. Nos pide cuál es el módulo de la fuerza elástica. O sea que la fuerza o la tensión elástica. O la tensión en la cinta de goma. Entonces hagan otra vez equilibrio. Tengo este punto, ¿verdad? Tengo una fuerza, una tensión, que van a ser las mismas, la tensión elástica y la tensión elástica. Lo único que van a tener que determinar son los ángulos. ¿Sí? ¿Cuánto mide este ángulo que es igual a este ángulo? Y tiene un triángulo. ¿Verdad? Tiene un triángulo. Esto es 4 y esto es 5. No, es 40 centímetros y 50 centímetros. Para determinar el ángulo. Entonces, solamente por sumatoria de fuerza en X ya determina la tensión. Por sumatoria de fuerza en Y, los dos, las dos tensiones se encuentran que son iguales, supuestamente. Pues ya sabemos que son iguales. Trata de marcar la respuesta correcta. Estamos haciendo toda la mayoría de selección múltiple, ¿no? Eso sí, pues,
Acá tenemos un triángulo rectángulo. O este otro triángulo rectángulo. O sea, cualquiera uno que agarren es la misma cosa. Yo estoy agarrando este ángulo que tengo acá. Así. Esto es mi tita, ¿verdad? Entonces esto es 40 centímetros o 4. Este es 30 centímetros o 3. O esto es 50 centímetros o 5. Entonces seno del ángulo es cateto opuesto dividido la hipotenusa. Y coseno del ángulo es cateto adyacente dividido por la hipotenusa. O sea que 30 dividido 50 o 40 dividido 50. Entonces, estamos trabajando con este ángulo que tengo que hacer. Si trabajamos con este ángulo, la componente Y va a ser la tensión por coseno. Y en el eje X va a ser la tensión por seno. Entonces, trabajando en el eje Y, sería la tensión 1 por coseno y la tensión 2 por coseno. Los cosenos se simplifican y se queda que las dos tensiones son iguales. O, llamando que las tensiones son iguales a la fuerza elástica. En la componente X vamos a tener por sumatoria de fuerzas, vamos a tener 0,9 que es positivo y 2 veces la tensión por seno del ángulo. O podríamos agarrar el otro ángulo, ahí sería por coseno, ¿verdad? Yo sumando los dos, las 2 veces negativo la fuerza E por seno y despejamos la fuerza elástica que sería la fuerza 0,9 por 2 veces seno del ángulo que es 0,6. Y encontramos la fuerza elástica que es de 0,75 newton. El ejercicio 3, un joven de masa de 60 kilogramos se encuentra sujeto a una cuerda inextensible de 5 metros de longitud que pasa a través de una argolla lisa tal como se muestra en la figura. Si las paredes están separadas 5 metros entre sí, halle la magnitud de la tensión en la cuerda. Cuando la cuerda pasa por una argolla, el módulo de la tensión es igual. El módulo de la tensión es igual. Y a partir de ahí pueden encontrar, es parecido al ejercicio 2 anterior. Solamente que el otro estaba en la horizontal y esto está en la vertical. El mismo ejercicio es. Vamos a darle un tiempito para resolver, pero traten de resolver para practicar, ¿no? Están muy silenciosos ustedes. Nadie nos marcó ninguna la respuesta, ni el 1 ni el 2.
Entonces, cuando el hilo pasa por una argolla, el módulo de las tensiones, esta tensión y esta tensión son iguales. El módulo de la tensión en el hilo es igual. Y vamos a tener dos ángulos. No me habla nada que está estirando el medio, ¿verdad? Entonces vamos a tener un ángulo A y un ángulo B. Entonces, componiendo nuestra fuerza, la tensión 1 por coseno, la tensión por coseno, la tensión por el seno y la tensión por el seno. Y el peso del cuerpo que actúa hacia abajo. Por sumatoria de fuerza en X vamos a tener la tensión por coseno de beta menos la tensión por coseno de alfa igual a 0. Como esta tensión la puedo simplificar, tenemos que los dos cosenos son iguales. O sea que los dos ángulos son iguales, tanto alfa y como beta son iguales. Haciendo sumatoria de fuerza en Y, la tensión por seno de alfa más la tensión por seno de beta menos el peso es igual a 0. Y vamos a tener dos veces la tensión, pues la tensión son iguales y los ángulos son iguales. O usamos el ángulo alfa o beta. Entonces nuestro peso sería dos veces la tensión por seno de alfa. Ahora tenemos que la distancia entre las dos paredes es 4 metros. La distancia de una pared a otra pared es de 4 metros. Y la magnitud total de nuestra tensión es 5 metros, quiere decir que esto es 2,5 metros. Entonces a partir de ahí tenemos un triángulo que este mide 2,5, la hipotenusa, y este cateto mide 2. Podemos calcular el ángulo por coseno o por seno. Si hacemos por Pitágoras, 2,5 al cuadrado menos 2 al cuadrado, este cateto sale 1,5. Entonces seno va a ser cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Por un eje nosotros encontramos que los dos ángulos son iguales, ya que las tensiones son iguales. Y determinamos por Pitágoras y la función trigonométrica lo que necesito es seno. Entonces el seno 1,5 dividido 2,5 es 0,6. Calculando me da la tensión de 500 newton. En el ejercicio 4, también todas las fuerzas pasan en un único punto. Pasan por un punto que te voy a tener la tensión 1, la tensión 2 y el peso. Me pide calcular la tensión en 2. ¿Cuál sería mi T2? Igual por sumatoria de fuerzas, determino en realidad cuánto sale T2. Va a haber dos ecuaciones con dos incógnitas para resolver.
Descomponiendo las tensiones en sus ejes coordenados, vamos a tener T1 por coseno, que es positivo, y T2 por seno de 30, que es negativo. Pero por sumatoria de fuerzas tenemos solamente la tensión 1 y tensión 2. Va a ser igual a 0. De acá despejamos T1. Como nos pide calcular T2, o pueden resolver dos ecuaciones con dos incógnitas. Por sumatoria de fuerza en I igual a 0. Vamos a tener T1 por seno de 60 positivo, T2 por seno de 30 positivo y menos el peso. Vamos a sustituir la ecuación 1 en 2. Cuando tengo T1 vamos a sustituir por T2. Vamos a sumar T1 más T2 o quitar factor común, ¿verdad? O quitar factor común. Y vamos a tener que va a ser 2 veces la tensión, porque acá si yo trabajamos esto por sumando coseno de 30 dividido coseno de 60 por seno de 60 más seno de 30 sale 2. Va a ser igual a 100. Este 2 que está multiplicando va a dividir y va a quedarse 50. Resolviendo las dos ecuaciones con la incógnita, encontramos que T2 es igual a 50 y después podemos llevar esto si queremos calcular T1. En el 5 nos puede calcular la fuerza F para que el sistema esté en equilibrio. Primero calculen por sumatoria de fuerza en I cuánto es la tensión, esa T. Y después por sumatoria de fuerza en X determinen cuál es la fuerza F. Pero primero por sumatoria de fuerza en I determinamos la tensión, esa T. Y después por sumatoria de fuerza en X calculamos la fuerza F.
por sumatoria de fuerza en I, vamos a tener la tensión por seno de 53 y esta fuerza de 40 por raíz de 2, descomponiendo por su opuesto que es seno, va a ser negativo, va a estar apuntando hacia abajo. 40 raíz de 2 por seno de 45. Y ahí determinamos la tensión por sumatoria de fuerza en I. Vamos a tener la tensión por coseno de 53 es positivo. 40 raíz de 2 por coseno de 45 es positivo. Y menos la fuerza F. De acá despejamos la fuerza F, pasamos al otro miembro. Sustituimos el valor de T. 40 raíz de 2 por seno de 45. Dividido seno de 53 por coseno de 53. Más 40 raíz de 2 por coseno de 45, sale 70,14. O sea que la respuesta sería 70. Otro ejercicio parecido al anterior. En el sistema que se muestra en la figura, el cuerpo de masa M de 0,5 kilogramos está sobre el plato de una balanza. En esta situación, la balanza indica 0,2 newton. Me pregunta cuál es la masa del bloque. Vamos a tener este peso va a ser el mismo valor si hacemos por equilibrio, va a ser la tensión de la cuerda. Y esta tensión pasa por la polea, va a ser el mismo valor. Tengo la misma tensión. O sea que acá tengo la tensión, tengo el peso de este bloque M y la normal, cuánto marca la balanza. Entonces me pide cuál es el peso. Entonces tengo la masa, que es lo que va a medir la tensión. Podemos calcular cuánto es la tensión y a partir de ahí calcular qué va a ser el valor del peso. Sería mi peso. Hagan por sumatoria de fuerzas y que ya van a poder determinar el peso.
Por sumatoria de fuerza en I, vamos a tener el cuerpo de esta masa M minúscula, ¿verdad? Su peso sería la masa por la gravedad. La normal lo que está marcando la balanza, ¿verdad? Y la tensión está soportando el peso, o sea que nuestra tensión va a ser igual al peso. Por sumatoria de fuerza vamos a tener la normal. La tensión por seno de 30 es positivo y menos el peso. Y acá vamos a tener que nuestro peso por seno de 30 va a ser el peso del bloque M minúscula menos la normal. Pero nuestro peso va a ser la masa por la gravedad y la normal también va a ser la masa por la gravedad. Ya 0,5 por 10 menos 0,2 por 10. El peso es la masa por la gravedad. Y la gravedad es 10 dividido por seno de 30. Entonces sale 0,6. O sea que la masa del bloque P es de 0,6 kilogramos. En el ejercicio 7, si la polea de la figura no tenemos rozamiento, si no hay rozamiento, esta tensión de este hilo está soportando esta masa de 3 kilogramos. Esta otra tensión soporta esta masa de 2 kilogramos. Me pide cuál es la tensión en la cuerda AB. Entonces acá ustedes directamente pueden trabajar, cortar solamente en este punto, en este punto, en este punto y en este punto, ¿verdad? O puedo trabajar primero este nudo, calcular esta tensión. Pues ya puedo hacer directo. Entonces acá, esta fuerza tengo esta tensión, ¿verdad? Tengo esta tensión que me pide calcular. Vamos a llamarle este 1, este 2. Tengo acá esta fuerza que del peso que es de 30 newton. Y esta tensión está soportando esta fuerza de 20 newton. Entonces hacen por sumatoria de fuerzas y calculan esta tensión 2. Entonces 45 grados. Por sumatoria de fuerzas y calculan mi T2. Y por sumatoria de fuerzas X calculan cuánto es T1.
Entonces acá tenemos que la tensión 1 es de 20 newton, la tensión de 2 es de 30 newton. Hacemos sumatoria de equilibrio en la fuerza de las I igual a 0. Tensión BC por seno de 45 menos 20 es 0. De acá calculamos la tensión BC. Acá tiene que ser sumatoria de fuerza en X, no en Y. Va a ser la tensión BC por coseno. 30 es positivo y menos la tensión AB. Sustituimos la tensión BC por 20 dividido seno de 45. La tensión AB pasa al otro miembro como positivo. Seno y coseno de 45 se simplifica. Acá hace 20 más 30 es 50. O sea, mi tensión AB sería de 50 newton. Entonces, estas son todas fuerzas que pasan por un único punto. Nos basta sumatoria de fuerza igual a 0. La clase que viene vamos a dar momentos porque el cuerpo se puede rotar. Entonces tiene que estar también en equilibrio de rotación. Y las fuerzas que tienden a ser girales se llama momento o torque o torca. En la clase que viene vamos a dar momento y equilibrio ya de cuerpos rígidos. Nos vemos la clase que viene.